Nunca es tarde. Adrián Noriega por Nacional. Tu radio. Bueno, muy bien, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires, la térmica llega a casi 20 grados con una humedad del 54%, son las 2 de la tarde y 33 minutos, donde quiera que estés, desde la Antártida hasta la Quiaca, desde la cordillera hasta el Atlántico, estamos aquí con este programa Nunca es tarde, una experiencia de comunicación cada día desde los estudios míticos de Maipú 555 en la ciudad de Buenos Aires. Voy a saludar ahora a Federico Bacalebre, que es economista docente de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, para hablar sobre las expectativas a partir del índice de inflación de la ciudad, que fue del 2,3%. Hola Federico, mucho gusto, buenas tardes. Buenas tardes, Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, un gusto saludarte. Bueno, contanos cuál es el primer análisis que haces en función de esta inflación y de lo que se puede prever en los próximos días cuando se conozca a nivel nacional. Mira, creo que es un dato positivo en principio, que particularmente nos sorprende, creo yo, y creo que va en línea con una tendencia ya de largo plazo que uno empezó a ver hace mucho tiempo atrás. A diferencia de el dato general que vimos en marzo, del INDEC, el que veíamos a nivel nacional, que tuviste 3,2, 3,7 creo que había dado el indicador. Acá tuviste, por supuesto, un decrecimiento de la inflación, y creo que está tanto un dato como el otro muy influido por el tema de los precios estacionales. La vez pasada, cuando vimos el dato del INDEC, muchos se preocuparon, pero cuando vos desglosabas el indicador, más allá de ver mucha heterogeneidad en la velocidad a la que corren ciertos productos que se toman en la canasta, que utilizás para hacer el indicador, veíamos que tuviste 8 puntos en lo que sería la parte de del componente, digamos, estacional que habías tenido, con lo cual ahí habían ciertas cuestiones que tiraban ese promedio muy para arriba. En su momento a mí también me habían consultado por eso, y bueno, yo lo que había remarcado, que la inflación núcleo no se te había ido muy no se te había ido muy de eje, con lo cual y tampoco tenías, por supuesto, fundamentos macroeconómicos como para pensar que tenés un cambio de tendencia y que la inflación y a partir de ahí va a empezar a subir. Bueno, este dato de la ciudad confirma un poco ese panorama que uno tenía, y posiblemente creo que ahora, cuando tengamos el de abril del INDEC, veamos también un número que sea menor con respecto al de marzo. ¿Qué puede pasar con el dólar luego de las elecciones? Viste que siempre acá tenemos un pensamiento, nosotros los que trabajamos como instructores de mindfulness, hablamos de trampas mentales, ¿no? Una es el pensamiento catastrofista, que en la Argentina ocurre y madre mía, ¿no? Por casi como una epidemia, el pensamiento de que todo lo que viene es malo, o preocupante, o que va a pasar esto. Y bueno, ¿cuál es la situación del dólar a partir de todo esto? Porque también, digo, la semana pasada, ¿te acordás que el presidente habló y dijo, no, el dólar va a estar en torno de los 1.000 pesos? Y finalmente la tendencia es a la baja, pero contame vos qué pensás del dólar post elecciones. Bueno, lo que vos decís es cierto, ¿no? Siempre pasa con el tema del dólar, el tema de los años impares, el tema también de la elección, siempre sueles tener una devaluación de tipo de cambio. Y lo que también es muy cierto de lo que decís, es que generalmente, y en la economía ni hablar, ¿no? El pánico contagia. Más en este tipo de contextos. Yo creo que si bien eso es cierto, es un pánico que
se disipa fácilmente cuando vos no tenés, insisto con lo mismo, fundamentos macroeconómicos de atrás que justifiquen ese pánico. Me parece que estamos experimentando un camino muy diferente, por decirlo de una manera muy sencilla, un camino muy diferente al que estuvimos viendo en otros momentos de la historia, y eso me parece que es lo que lo hace bastante particular. Yo creo que sí, si pensamos en las elecciones tenemos dos, una el domingo que viene, que es ya acá en la ciudad, después de ver lo que estuvo pasando en Salta, en San Luis, en Chaco, que eso ya es inmediato, y después tenés otra en octubre. Así que en el corto plazo uno tiende a pensar de que, sin querer arriesgar un número, el valor del dólar debería estar en la banda inferior o tender hacia la banda inferior. Vos hoy no tenés, fundamentos como para poder pensar de que puede haber una corrida cambiaria, y eso que haga que el dólar vaya a los 1.400 y tengas que activar la intervención por parte del Banco Central porque te estás saliendo de la banda. Hoy por hoy, al menos hasta ahora, tenés sobreabundancia de dólares, tenés que ver qué pasa en la segunda parte del año. La segunda parte del año siempre el Banco Central paga importaciones, deuda comercial, y ahí solés tener una presión sobre el tipo de cambio, pero todavía no estamos en esas circunstancias, así que de acá al domingo no creo que suceda nada, particularmente con el tema dólar, y después tenés que ver cómo se van dando las cosas en la segunda parte del año. Lo cierto es que hasta ahora también empezás a ver cierta intervención en el mercado de futuros por parte del gobierno. Viste también que se empiezan un poco a liquidar también, empezás a ver liquidación de parte del campo, con lo cual todas estas cuestiones hacen que tengas un Banco Central que tiene mucha más capacidad también de cara a ese segundo semestre de poder hacerse de más dólares. Tengo una pregunta, Federico. Creo que estamos mejor preparados para ese segundo semestre con respecto a lo que fue el segundo semestre incluso del año pasado. Federico es docente de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, de UCEMA, es un tipo joven. Hagamos de cuenta, sí, ficcionemos una parte, ¿no? Que alguien del gobierno, amigo de Economía, te llama y te dice, che, Fede, necesito que estoy haciendo unas interconsultas con gente de confianza, vos sos un tipo que labura seriamente. ¿Qué consejo me darías, estando yo en el Ministerio de Economía, para los próximos pasos económicos? ¿Qué habría que hacer según tu visión? ¿Qué tendríamos que hacer? Cuidado con esto, ¿a dónde me prendés luz verde? ¿A dónde luz amarilla? ¿A dónde luz roja? En fin. Mira, yo en general tiendo a creer de que el destino, el rumbo macroeconómico general es positivo. Yo creo que este va a ser un buen año. Seguramente podemos hablar, si querés, a fin de año, veremos si estamos en lo cierto o no, pero vas a tener un año con un nivel de crecimiento económico que no venías teniendo hasta ahora, sobre todo en los últimos, te diría prácticamente en los últimos 10 años. A mí me parece que de cara a lo que es el avance del gobierno en la estabilización y que la economía esté, por supuesto, mucho mejor, tiene que ver con dos grandes planos que me parece que no dependen tanto del ministro de Economía, sino que depende un poco de lo que suceda a nivel político. No, ya lo sé, pero digo, a nivel económico, ¿vos ves, sugerirías alguna cosa? Es un consejo, digo. Eso era lo que te iba a comentar. A mí me parece que una vez que la macroeconomía está verdaderamente estabilizada, yo creo que la macroeconomía hoy está estabilizada y hay que continuar con la tendencia desinflacionaria, con la disciplina fiscal, que es fundamental para que vos puedas seguir teniendo estos datos y puedas seguir mejorándolo. La actividad ya empieza a rebotar, y con todo ese esquema, que costó la verdad que mucho, porque costó un esfuerzo muy grande por parte de la gente, del ciudadano a pie fundamentalmente, me parece que el próximo paso es avanzar de una manera muy fuerte con dos cosas. Una, con la reforma impositiva, y dos, con una reforma laboral.
yo lo hablaba con un colega de ustedes, me parece que para darle sostenimiento al crecimiento que vas a poder tener de acá en adelante y no caer a futuro de vuelta en una crisis cambiaria, en devaluación o lo que sea, tenés que agudizar digamos el tema de la disciplina fiscal y de la estabilización de la macroeconomía, pero acompañarlo con una reforma impositiva que tiene que ver también, en mi opinión, con una simplificación y reordenamiento. La parte impositiva es verdaderamente muy compleja porque vos tenés, por ir a algo concreto, vos tenés el IVA e ingresos brutos que está gravando doblemente el consumo. Eso, por ejemplo, es algo a simplificar y a corregir dentro de tantas cosas. Y después en la parte de la reforma laboral me parece que si bien la actividad puede llegar a rebotar y tenés hoy más créditos, las obligaciones negociables dentro de los bancos están volando, tenés que hacer que se dé más trabajo y que se genere trabajo de manera genuina. Uh-huh. Entonces creo que empezar a discutir un poco qué tipo de reforma laboral se puede dar. Ponete a pensar que estamos hablando de que hay convenios colectivos de trabajo que son de la década del 70. Bueno, esos convenios colectivos de trabajo están el día de hoy. Me parece que la segunda gran medida o la gran bolsa de reformas, para mí, en mi opinión, deberían ir por ese lado. Sí, yo lo que creo es que, porque escucho hablar a laburantes que a veces son explotados y escucho hablar a veces a laburantes que son explotadores de sus jefes, digamos, abusando de algunos derechos. Hay de todo, ¿viste? En la industria del juicio laboral. Sí. Esto no estoy descubriendo nada. Creo que cualquier tipo que tenga calle sabe que hay de todo, por un lado y por el otro. Digo, habría que buscar el equilibrio y la famosa justicia social que decía el Papa Francisco. Es decir, que un empleador no tenga que vender su pyme para indemnizar a un tipo, ¿no? Y que tampoco un tipo gane 300.000 pesos porque hoy no le alcanza. Ahora... Sí, y lo que vos mencionás acerca de esto último es fundamental, pero ¿sabés lo que pasa hoy también, hoy en día? Es que la persona que de repente te está queriendo ofrecer un trabajo por 300.000, 400.000 pesos, a veces consigue un candidato, pero la mayor parte de las veces no. El propio mercado te lo termina rechazando, porque hoy básicamente absolutamente nadie puede vivir con 350.000 pesos, o sea, no podés ni siquiera salir a trabajar, a pagarte un boleto de colectivo y comer durante el mes. Bueno, otra cosa que deberíamos revisar, Fede, que vos lo debés ver en la facultad, entonces, porque dentro de todo el laburante, digamos, será una lucha que plantearán los gremios, será un proceso de negociación que habrá en la sociedad. Los que no tienen tiempo son los jubilados. Y aquí tenemos un problema del que nadie habla, que es cada vez hay una expectativa de vidas más grande. Y obviamente eso a las cuentas fiscales del gobierno, si en 10 años la gente vive 10 años más, son millones y millones de pesos que desde algún lado tienen que surgir. Entonces esa es otra política, pero con mayor humanidad que habrá que tener, porque el jubilado no tiene tiempo, ¿viste? Le quedan 10, 15 años de vida. Por supuesto que no. Primero que las jubilaciones, a medida que exista una mayor reactivación de la economía, por supuesto que tenés que ir ajustándolas. Pero también es cierto que previo a esto que vos me estás comentando, del aumento en la expectativa de vida y un montón de cuestiones más, primero tenés que salir bajo el sistema que vos estás, tenés que salir a reformar, insisto con esto, el tema del mercado laboral. Porque si vos hoy tenés gran parte del empleo negro, o hay gente que, como bien también sabemos, cobra una parte en blanco y otra parte en negro, pasa prácticamente, te diría, en todos los sectores, vos hoy no tenés empleados activos que puedan mantener la cantidad de trabajadores activos que vos tenés bajo el sistema previsional, sin mencionar la cantidad de personas que están obviamente sin aportes. Acordémonos que cuando estaba Vudú dentro como director del ANSES, vos tenías cerca de 3.8 millones de personas
adentro del sistema previsional y metiste poco más de 5 millones de personas sin ningún tipo de aporte. Podemos discutir, por supuesto, si eso es justo, si eso no es justo. Claro. El tema es que tampoco eso lo hace sostenible. Y como contrapartida, si vos tampoco tenés empleo en blanco, más allá de si es justo o no haber metido esos 5 millones de personas a cobrar una jubilación mínima, también está, al menos bajo este esquema, que es el esquema que tenemos hoy, el sistema de reparto, ¿cómo hacemos para pagarle a esa masa que vos tenés hoy de jubilados? Eso también es una discusión a tener. Por supuesto que el jubilado no puede esperar, por supuesto que hay que tratar de mejorarlo, pero previo también a eso, y pensando en aumentar la edad jubilatoria por lo que vos mencionás, que es un problema mundial, ¿no? No es una cuestión pura y exclusivamente nuestra, sino que es algo que se da a nivel mundial. Bueno, previamente tenés que solucionar el mercado laboral para hacerlo, por supuesto, para tener más empleo genuino y en blanco, y eso me parece que va de la mano con el tema del sistema impositivo. Después de eso vendrá la reforma eventualmente del sistema previsional y de ver de cómo se lo mejora. En el mientras tanto, por supuesto, también tenés que ir viendo cómo haces que los jubilados recuperen, por supuesto, recuperen poder adquisitivo. Ahora, a futuro, previo a esos dos grandes pasos, está lo que vos mencionás, que tiene que ver con la expectativa de vida más alta y de verdaderamente darle sustentabilidad, porque eso también me parece que no es solamente que los jubilados ganen más, sino es cómo le damos sustentabilidad al sistema, dado estas cuestiones que estamos comentando. Te agradezco mucho y te mando un abrazo, Fede, estas reflexiones de la economía de cara entonces a lo que vendrá en las próximas horas, que es la inflación general a nivel país, 2,3 en la ciudad de Buenos Aires, como anticipo, siempre está más o menos cerca, ¿eh? Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, un abrazo, Adrián. Federico Bacalebre, él es economista y docente de la Universidad del Centro de Estudios Macroeconómicos de Argentina, UCEMA. Somos Nacional. En mayo